Bueno, sin querer toqué finalizar y terminé el video anterior. Así que la reunión de hoy va a tener dos videos. Con el inicio, la introducción antes y bueno, ahora viene lo que es la exposición en sí. Oramos para empezar o continuar la reunión. Padre, te damos gracias una vez más. Un día más, una reunión más. Estamos acá, respiramos, tenemos vida, nuestro corazón late, estamos sanos y somos salvos en tu Hijo, Cristo, quien murió por nosotros. Y de Él vamos a hablar hoy, a Él lo vamos a recordar hoy, y todas tus promesas, sobre todo la promesa de que Él va a volver. Porque el profeta Zacarías, a quien mandaste a tu pueblo para animarlo a terminar la construcción del templo, les recordó esa promesa y nos la recuerda a nosotros. Y como vimos recién, Él, quien fue prometido en el huerto del Edén, apenas Adán y Eva pecaron, vino y va a volver, tal como vos lo dijiste, tal como Él lo dijo, tal como los ángeles lo dijeron, tal como tus profetas lo dijeron. Y lo esperamos. Y te esperamos a vos, esperamos tu día. Gracias por tanta bondad inmerecida. Gracias por tanta gracia derramada sobre tu iglesia. Todos, toda tu iglesia, un grupo de pecadores redimidos, un grupo de pecadores perdonados inmerecidamente, solamente porque vos lo quisiste, solamente porque vos sos bondad, solamente porque vos sos amor, solamente por tu misericordia y por tu fidelidad a tus promesas. Que esto sea para tu gloria, como todo debe ser. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a ver entonces hoy el libro del profeta Zacarías. Bien, el contexto es el mismo que el de Ageo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En este capítulo 5, versículo 1, Ageo y Zacarías fueron a animar al pueblo a que termine la construcción del templo, enviados por supuesto por Dios. Zacarías empezó 2 meses después de Ageo. Dice el versículo 1 de Zacarías: el profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Idó, recibió un mensaje del Señor en el mes 8 del segundo año del reinado de Darío de Persia. Y el de Ageo dice en el día sexto del segundo año del sexto mes, el primer día del sexto mes, es decir, Zacarías empezó 2 meses después de Ageo. Pero la intención o la razón por la que fueron es la misma: animar al pueblo a que se esfuercen y terminen la construcción de ese templo que parecía, a la vista, parecía mucho menos glorioso que el anterior. Y vimos que Ageo lo hace, anima al pueblo de 4 formas diferentes. Sí, hemos visto que una les muestra su error, después les asegura que el esfuerzo que están haciendo vale la pena, tercero les demanda obediencia continua a lo largo de sus vidas, y cuarto les recuerda la promesa del futuro reino de Dios que iba a llegar, aunque pareciera que estaba lejos, iba a llegar. Y Zacarías es como que toma eso último de Ageo, no es que lo toma, sino que es como si expandiera la idea de este cuarto punto de Ageo del reino de Dios, del reino del Mesías. Todo el libro del Mesías apunta a la promesa de un futuro rey mesiánico y de, por supuesto, el reino de Dios. Apunta a ese día del que hablan los himnos que escuchamos al principio y del video ese que también vimos de Proyecto Biblia. Al día en el que el Mesías va a volver, porque ya vino, se fue y va a volver. Y el libro de Zacarías empieza parecido al libro de Ageo, con una sacudida, digamos, para llamar la atención del pueblo. Y tenemos el famoso versículo, en el versículo 3, las famosas palabras: el Señor Todopoderoso dice, vuelvan a mí, dice el Señor Todopoderoso, y yo me volveré a ustedes. Lo que hace
Zacarías es decirles a los israelitas, fíjense en sus antepasados lo que pasó, ustedes no cometan el mismo error que ellos. Tienen el ejemplo, ahora el Señor está con ustedes, vuélvanse a Él y Él va a continuar con ustedes, Él los va a bendecir, tal como lo vimos en Zacarías. La obediencia siempre trae bendición. Entonces los primeros 7 versículos tratan de eso, es como una introducción al libro con una especie de sacudida, como hizo Ageo, para llamar la atención del pueblo. Y después el libro está dividido en 3 partes. La primera es de los capítulos 1 al 6, donde Zacarías tiene una serie de visiones, 9 visiones específicamente, con las que intenta animar al pueblo. Por supuesto, siempre lo que él habla es mirando hacia el futuro. Todo lo que habla Zacarías es mirando al futuro y confirmando ese futuro glorioso que tantas veces prometió Dios a través de sus profetas y de sus escogidos, como lo vimos en el video. Después una segunda parte que es como un interludio, un intermedio en los capítulos 7 y 8, donde el pueblo de Israel le hace una pregunta sobre el ayuno a Zacarías y él le responde. Y que eso nos muestra, le muestra a ellos y nos muestra a nosotros cuál es la actitud que tiene que tener el pueblo en el tiempo que pasa desde que les hacen la promesa de que el Mesías va a venir hasta que viene. En ese espacio de tiempo, bueno, capítulos 7 y 8 de Zacarías nos enseña o podemos entender cómo tenemos que esperar, lo cual debe ser nuestra actitud y cuál debía ser la de los israelitas. Y los últimos capítulos del 9 al 14 son profecías, o como los dice también la Biblia, oráculos. ¿Sí? Hablan de lo que va a suceder en el futuro. Así que vamos a ver los primeros 6 capítulos, no vamos a ver las 9 visiones porque son similares, vamos a ver algunas que nos permiten entender qué es lo que está viendo Zacarías en el futuro y qué es lo que les está queriendo decir a los israelitas y a nosotros también. Y la primera visión que tiene, los versículos del 8 al 17, del 8 al 17, sí, del capítulo 1, habla de una visión de 4 caballos entre arbustos. Y dice el versículo 11, por ejemplo, luego los jinetes le dijeron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes, es decir, los arbustos, hemos estado recorriendo la tierra y está toda tranquila y en paz. Entonces el ángel del Señor dijo, Señor Todopoderoso, ¿cuándo tendrás compasión por Jerusalén y las ciudades de Judá? Has estado enojado con ellas durante los últimos 70 años. El Señor le respondió al ángel que me hablaba con palabras de aliento y de consuelo. Estos jinetes, estos 4 caballos representan como si fuese la omnisciencia de Dios. Es una forma que tiene la Biblia de representar que Dios está vigilando cada rincón de la tierra. Entonces vuelven y lo que ven estos jinetes es que está todo en paz a su alrededor. Pero no en paz de que está todo bien, sino que esto habla de las naciones están en paz. ¿Se acuerdan? La Biblia siempre habla del pueblo de Dios y las naciones, que son obviamente las naciones paganas. Las naciones, todo el mundo, los paganos están en paz. Por eso el ángel del Señor, que representa a Cristo, cada vez que la Biblia, el Antiguo Testamento, habla del ángel del Señor, está hablando del Señor Jesucristo personificado en un ángel. Por eso él dice, ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Cuánto tiempo va a seguir así? ¿Cuánto tiempo las ciudades enemigas, las naciones, los paganos van a estar en paz mientras tu pueblo está sufriendo? Y el Señor le respondió con palabras de aliento y de consuelo. Y el versículo 17 dice, el Señor consolará a Sión y elegirá de nuevo a Jerusalén. A lo que apunta esta visión es que, aunque parezca que el mal se está saliendo con la suya y que los enemigos están tranquilos y en paz y felices, Él dice, consolará a Sión y elegirá de nuevo a Jerusalén. Él, el Señor, Dios, respondió con palabras de aliento y de consuelo al clamor del ángel del Señor. ¿Hasta cuándo
va a seguir así? ¿Hasta cuándo el mundo va a estar en paz haciendo lo que quiere mientras tu pueblo está en angustia? Y hubo palabras de aliento en respuesta. Entonces a lo que apunta esta visión es que el Señor, como dice, va a volver a elegir a su pueblo. Lo va a rescatar, aunque parezca que no, aunque parezca que todo va mal, que todo va de mal en peor. Él va a estar con su pueblo al final. El Salmo capítulo 94, versículo 14, nos dice esta promesa del Señor. El Señor no abandonará a su pueblo, no dejará abandonada su posesión. Esta es una palabra contundente, clara e imposible de, de no creer, o imposible, no tiene otra forma, no tiene interpretación. El Señor no abandonará a su pueblo, no lo abandonará, aunque parezca que estando ellos en angustia y el mundo entero en paz, avanzando hacia su propia condenación sin saberlo, el Señor no abandonará a su pueblo. Entonces Zacarías anima a los israelitas de esta manera, ya con la primera visión, diciéndole, aunque no lo parezca, el Señor no los ha abandonado y no los va a abandonar. Después, una segunda visión, capítulo 2, versículos 1 al 13, hay un hombre con una cuerda de medir. Para hacerlo más sencillo, imaginen una cinta métrica. Un hombre que va a medir, dice, la ciudad de Jerusalén. Capítulo 2, versículo 1, sobre el final. Voy a medir a Jerusalén para saber su extensión. Y el hecho de que él tuviese una visión de un hombre que va a medir Jerusalén implica primero que Jerusalén en su visión está construida, está terminada. ¿Se acuerdan? Ellos están rodeados de ruinas y en la visión Jerusalén está terminada, es más, va a ser medida. Y es el hecho de que en esa visión esté terminada y esté medida, implica entonces que otra vez el esfuerzo vale la pena, que Jerusalén va a ser reconstruida. Jerusalén va a volver a existir. La ciudad que ellos extrañan, Zacarías les está diciendo, va a volver a estar. Pero después, el versículo 3 dice, ya se iba el ángel que me hablaba, cuando otro ángel se acercó a él y le dijo, corre y dile a esto al joven que va a medir Jerusalén. Jerusalén no tendrá murallas. Es decir, primero, Jerusalén va a existir. Segundo, no tendrá murallas, no la midas. Y esto habla de que Jerusalén no solamente va a volver a existir, sino que va a ser mucho más grande, incluso infinita, porque no va a tener murallas, no va a tener límites, va a ser tan grande que se va a poder medir. Y si vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, vamos a tener la visión de Juan de una gran multitud. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. Había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie, vestidos de blanco ante el trono, ante el Cordero, y tenían ramas de palma en las manos. Gritaban, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Esta gran multitud es la que va a habitar en Jerusalén. No va a tener murallas, no va a tener límites, porque va a haber una gran multitud, no solamente de israelitas, judíos de raza, de la etnia judía, sino de toda nación, tribu y lengua. Entonces, Jerusalén va a volver, va a ser restaurada, va a ser más grande y va a ser habitada por todas las personas que Cristo haya salvado de toda nación, tribu y lengua. Entonces Zacarías alienta al pueblo diciéndole, van a tener una ciudad gloriosa como la esperan y todavía más gloriosa. Y ahí vamos a estar nosotros. Entre esa multitud, alabando al Cordero y al Señor y a Dios Padre en el trono, ahí vamos a estar nosotros. Otra visión que tiene Zacarías, por ejemplo, capítulo 5,
versículos del 1 al 4, tiene la visión de un rollo que vuela. Veo un rollo volando que mide 10 metros de largo por 5 de ancho, y el ángel me dijo, en este rollo está escrito el castigo que va a caer sobre toda la tierra. Por un lado está escrito el castigo para todos los que han robado, y por el otro lado está escrito el castigo para todos los que han jurado en falso. Todos ellos serán destruidos. El Señor Todopoderoso dice, yo enviaré ese castigo. Y continúa el versículo 4. Esta visión habla, como lo dice claramente, de que Dios va a juzgar, va a castigar todos los pecados. Y el hecho de que esté escrito el pecado, que nombre el pecado de robo y el pecado de mentira, no significa que solamente va a juzgar el robo y la mentira, sino que va a juzgar cada pecado en particular. No va a haber ni un solo pecado que no sea juzgado en aquel día. Y aquel que no haya confiado, que no haya creído, que no se haya arrepentido y no haya creído para salvación en el Hijo de Dios, va a pagar sus propios pecados. Cada uno de ellos, no solamente robo, no solamente mentira, sino cada pecado va a tener su castigo. Y si vamos otra vez a Apocalipsis, y vamos a ir varias veces a Apocalipsis hoy, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice, vi enfrente del trono a los muertos, grandes y pequeños. Vamos a empezar del 11. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Los cielos y la tierra desaparecieron. Vi enfrente del trono a los muertos, grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto a otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, los cuales estaban escritos en los libros. Ven que las visiones siempre apuntan, o todo el libro de Zacarías siempre apunta hacia el futuro. Dios está con su pueblo y va a cumplir la promesa de restaurar Jerusalén y va a juzgar a los pecadores. Siempre apunta al futuro. Y de esta manera intenta Zacarías, que lo logra, lo vimos. El pueblo se puso a trabajar por el aliento de Zacarías y de Ageo. Y debería también funcionar con nosotros. Dios está con nosotros. Dios nos va a llevar a esa Jerusalén que no va a tener límites. Y Dios va a juzgar los pecados de cada uno. Y nuestros pecados ya fueron juzgados en Cristo. No van a ser juzgados en aquel entonces, pero debería recordarnos que nuestros pecados ya fueron juzgados en su Hijo en la cruz. Una cuarta visión, capítulo 6, versículos del 1 al 8, ve 4 carruajes o también 4 caballos, en Zacarías, y es una visión similar y se podría decir que continúa la primera de las visiones con los 4 caballos entre los arbustos. Y lo que ve acá son caballos que van a recorrer toda la tierra, pero dice, versículo 8, luego el Señor me llamó y me dijo, mira, los caballos que fueron al norte han logrado calmar mi espíritu en ese lugar y ya no estoy enojado. En la primera visión el mundo estaba en paz y tranquilo. Pero en la última visión el que está en paz y tranquilo y ya no está enojado es Dios. Porque lo que pasó es que el mundo fue juzgado. ¿Se acuerdan? El ángel del Señor preguntando ¿hasta cuándo va a ser así? Bueno, esta es la respuesta a esa pregunta. El mundo va a ser juzgado. Y dice los caballos que fueron al norte. El norte siempre representó el enemigo. Si la mayoría de los enemigos que atacaron Israel vinieron del norte. Entonces el norte siempre representa al enemigo, siempre representa la maldad. Y los caballos que fueron al norte lograron calmar mi espíritu en ese lugar y ya no estoy enojado, dice el Señor. Es decir, va a haber un día en el que el mundo va a ser el que sufre y no va a estar en paz, sino que yo voy a estar tranquilo, en paz, y mi ira va a ser aplacada mediante el juicio. Y por supuesto, su pueblo, en aquel entonces Israel, y hoy la iglesia,
va a ser parte de ese juicio que trae paz a los escogidos. Y si vamos a Apocalipsis otra vez, capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis 19, 11. Después vi el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero porque juzga y combate con justicia. Esto es lo que va a pasar. Este vendría a ser el jinete que va al norte y aplaca la ira de Dios. Este es el jinete que va al norte y juzga al mundo, juzga la maldad y termina habiendo paz en toda la tierra, para él y para los suyos. Y por último tiene otra visión, Zacarías, en el capítulo 6, versículos 9 al 15, en la que hay una ceremonia de coronación de Josué, el sumo sacerdote de aquella época. ¿Se acuerdan? Josué estuvo con Zorobabel liderando la construcción del templo. Entonces Zacarías tiene la visión de Josué, el sumo sacerdote, siendo coronado. Y es como si él tuviese entonces, con su coronación, una doble función de sumo sacerdote y de rey. Hasta ese entonces eso no existía. Tuvo la época de los reyes. Durante la época de los reyes y anteriormente, siempre hubo un sumo sacerdote que era el que entraba una vez al año en el día de la expiación al lugar santísimo, pero esto era nuevo, un sumo sacerdote rey. No tan nuevo porque también estaba Melquisedec, que era el rey de Salem o rey de paz, que era el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y esto es, por supuesto, una visión simbólica de la primera venida de Jesús, del Señor. Sabemos que él fue crucificado con el título Rey de los Judíos, que lo hicieron irónicamente, o mejor dicho, sarcásticamente e irónicamente, fue verdad. Él era el Rey de los Judíos. Y todo el libro de Hebreos nos habla de que Jesús es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios cada día de nuestras vidas y hasta el fin de los tiempos. Entonces, esta última visión que tiene Zacarías les dice a su pueblo: va a llegar un día que va a venir un hombre que ellos ya conocen la profecía de que es del linaje de David, como lo vimos en el video, que va a cumplir esta doble función de rey y de sumo sacerdote. Y ellos lo ven a futuro. Ellos debían tener fe en esta promesa a futuro. Nosotros tenemos fe de esta promesa ya cumplida en el pasado. Nosotros no vivimos la época de Jesús, pero creemos en todo eso que sucedió porque está escrito y lo dice Dios por medio de su palabra. Así que las visiones son para animar al pueblo de Dios, ¿sí? Diciendo que Él va a estar siempre con su pueblo, va a cumplir sus promesas, va a restaurar Jerusalén, va a ser infinitamente grande, va a juzgar el pecado, cada uno de los pecados de todas las naciones, y va a terminar con el mal completamente al final del tiempo cuando Él vuelva. Y bueno, tenemos la presencia del Mesías desde que vino y por supuesto hasta que vuelva. Capítulos 7 y 8 entonces es como un intermedio, ya que les acaba de decir todas estas visiones, que son 9, vimos 5, y termina hablándoles de ese rey Mesías, de ese rey sumo sacerdote. Bueno, hasta que llegue él, tienen que vivir con una actitud o tienen que vivir de una cierta manera. La gente, el pueblo, les pregunta en el capítulo 7, versículo 3, ¿debemos seguir llorando y ayunando durante el 5º mes del año como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo? Esto le preguntan porque mientras estaban en Babilonia, ellos ayunaban. ¿Se acuerdan? El ayuno es siempre una demostración de angustia, de necesidad, de decaimiento, de tristeza. Ellos ayunaban 3 veces por año por el tema de que no estaban en su reino, en su ciudad, en su país. Estaban angustiados.
Entonces les preguntan, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos ayunando como lo hacíamos? Fíjense la idea de tradición y de costumbre más que de verdadero sufrimiento y de angustia. ¿Tenemos que seguir como lo hacíamos o qué hacemos? Y ahí les responde en el versículo 4 o 5, vamos a leer, cuando ustedes ayunan y hacen lamentación, dice el Señor, en el quinto y en el séptimo mes del año, como lo han hecho por 70 años, en realidad no lo hacen por mí. Esto ya lo habíamos visto antes de la caída de Israel y de Judá, que tenían una religión bastante superficial. Dice el versículo 6, ¿no es cierto que cuando comen y beben lo hacen para su propia satisfacción? Todo lo hacían por ellos, para ellos y por algún sentimiento o emoción que tenían ellos. No lo hacían por y para el Señor como nosotros estábamos mandados a hacer, y por supuesto ellos también estaban mandados a hacer. Entonces la respuesta es versículo 8. ¿Cómo tenemos que vivir hasta que Él vuelva? ¿O cómo ellos tenían que vivir hasta que Él viniera la primera vez? Capítulo 7, obedeciendo. Versículo 8. Este es el mensaje que el Señor dio a Zacarías. Así dice el Señor Todopoderoso, practiquen la justicia y sean verdaderamente justos, que haya bondad y compasión o misericordia entre ustedes. Esa es la actitud. Eso es como tienen que venir, no con ayunos vacíos o religiosos. Practiquen la justicia y sean verdaderamente justos, bondad y misericordia, nada más. Así es como tienen que hacer. No necesito que ayunen, no necesito que se golpeen el cuerpo, que se autoflagelen, necesito que sean justos, bondadosos y misericordiosos. Eso es lo que quiero, eso es lo que Él quiere, nada más. Y ya lo dijo Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Conocido, capítulo 6, versículo 8 de Miqueas. Hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien. Es como si esto respondiera a esa pregunta que estaban haciendo en ese momento. ¿Tenemos que ayunar o no? Y Miqueas 6:8, hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Que practiques justicia, que ames misericordia y te humilles ante tu Dios, lo dice la Valera. Practicar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo único que quiere. Eso es lo único que demanda de todos y cada uno de sus hijos. Justicia, misericordia y humildad o humillación ante Él. Nada más. Y eso responde a la pregunta del ayuno. Y eso responde a nosotros a cómo tenemos que vivir hasta que Él venga. De esa manera. Y Jesús lo resumió en dos. Cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento, le dijo: amar al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pasamos de 3 a 2 mandamientos, grandes mandamientos que tenemos que seguir mientras estamos con vida. Y después podemos resumirlo, como lo dijo Pablo, o Juan, no recuerdo bien, que el final de la ley o el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, básicamente lo que quiere Dios es que nos amemos unos a otros, nada más. Y si vamos a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué tenemos que vivir así? Porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña a no faltarle respeto a Dios o a temer al Señor, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio como Dios quiere, dedicados a Él. Mientras tanto, esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Fíjense cómo está alineado o está relacionado la idea de vivir en este mundo con justicia, con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él, como Él manda, mientras esperamos el gran día
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo hay que esperarlo? ¿Cómo tenían que esperarlo ellos y cómo lo tenemos que esperar nosotros? Obedeciendo la ley. ¿Cuál es la ley? El amor. Justicia, misericordia, humillación ante Dios, todo eso se resume en amor por el prójimo y amor por Él. Esa es la actitud. Y después, capítulo 8, no lo dice directamente, pero podemos entender porque el capítulo 8 son dos promesas, o una promesa, se puede decir, de restauración y de bendición en general al pueblo. Por lo que podemos entender que la forma de vivir mientras Él no está o hasta que Él vuelva es creyendo estas promesas de bendición. El himno lo decía, las promesas de Él son grandes, son fieles y son las que nos sostienen creyendo en ellas hasta que Él venga. Capítulo 8, versículo 3, regresaré a Sión y viviré en Jerusalén. Sí, la promesa de que todo va a ser como en el huerto del Edén, Él viviendo entre nosotros. Versículo 9, ánimo y manos a la obra. El mensaje pronunciado por los profetas no ha cambiado. Vieron también en el video, se dijo varias veces, lo nombró específicamente a Isaías, que habla de aquel que va a venir a salvarlos y a establecer un reino de justicia y de paz. Entonces, capítulo 8 es básicamente promesas y nos enseña o nos hace pensar que tenemos que vivir creyendo esas promesas, todas y cada una de las promesas, es decir, teniendo fe. Teniendo fe como Abraham la tuvo y le fue contado por justicia, como la tuvo Moisés, que se enfrentó al faraón, dejando todas las riquezas de Egipto y se fue a caminar en el desierto hasta la tierra prometida. O fe como David, que creyó en Dios y pudo vencer a Goliat cuando todo el mundo tenía miedo, estaban todos temblando de miedo, pero él le enfrentó porque sabía que su Dios estaba con él. En fin, como dice Romanos capítulo 1, versículo 17, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe tendrá vida y vida eterna y vida en abundancia, y por la fe vivirá no solamente eterna y abundantemente, sino vivirá cada día de su vida. La fe es la que sostiene al creyente cada día de su vida. Por la fe el creyente está vivo, firme y caminando cada día. Por la fe el justo vive. Por la fe el justo vivirá. ¿Y qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso otra vez nos lleva a la situación en la que se encontraban ellos. Todo destruido y Jesús les está prometiendo una gloria futura. Una gloria que no pueden imaginar. Y la tienen ahí delante, ruinas, destrucción, desolación. Y Dios les está invitando a no mirar eso que tienen delante, sino a mirar más allá, a mirar hacia adelante, hacia el futuro que les está prometiendo. Y vivir en base a la fe, a esas promesas y eso que les está diciendo. Y voy a leer Romanos 11.1, Hebreos 11.1, de lo que es la fe como está escrito en la PDT. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es decir, que lo que esperamos que venga ya es real. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Es decir, no lo podemos ver, pero como sabemos que existe y que está ahí, incluso es como si lo pudiésemos tocar o palpar o vivir o sentir. Eso es la fe. Es esperar a lo que sabes que existe aunque no lo veas. Y es esperarlo y creerlo de tal manera que lo podés sentir y vivir hoy, aunque todavía no haya llegado. Y así invita a Zacarías a los israelitas y nos invita a Zacarías y Dios hoy a nosotros a vivir todos los días, obedeciendo sus dos grandes mandamientos, basados en el amor y creyendo de tal manera la promesa, específicamente la promesa de que Cristo va a volver como si ya lo pudiésemos vivir.
Entonces los capítulos 9 al 14 vuelve a hablar Zacarías sobre el futuro. Retoma esta vez en vez de con visiones, con profecías, con oráculos, con palabras. Y resumidamente habla, por ejemplo, de los capítulo 9, versículos 1 al 8 y capítulo 12, versículos 1 al 9, hablan del juicio a los enemigos y habla de la liberación del yugo de la esclavitud de los enemigos. Nos fijamos en esa situación. Ellos habían perdido su reino, habían perdido su ciudad y estaban siempre, y hoy, y hasta incluso hasta la época de Jesucristo, siempre bajo el poder de un rey pagano. Siempre estuvieron bajo el yugo de otro reino, sobre todo pagano, un reino de afuera, de un incrédulo, de un inmundo. Entonces es más fácil entenderlo desde su punto de vista. Ellos querían ser librados de esa esclavitud. Querían volver a tener su propio reino, su propio país, con su propio rey de ellos. Y por supuesto, un rey que se humillara ante su Dios. Entonces, las promesas en los capítulos 9 y 12, los primeros versículos hablan de eso, de un juicio a los enemigos de Israel y a las naciones, por supuesto, que las tenían oprimidas. Hoy lo que podemos ver es más, no en nosotros, pero quizás en lo que ya conocemos que está sucediendo en Estados Unidos con la iglesia Grace de John MacArthur. Ellos sí tienen enemigos, declarados enemigos, y los están persiguiendo y atosigando y presionando. Entonces, quizás para ellos es un poco más sencillo traerlos al presente, esta promesa de la liberación y del juicio a los enemigos que los están persiguiendo. Pero no tenemos que igualmente olvidarnos de estas promesas si nos llegase a ocurrir a nosotros. Nuestros enemigos, cualquier enemigo que se nos ponga de frente, va a ser juzgado en aquel día. Y el último enemigo que va a ser juzgado es la muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Luego, es decir, estaban enfrente, esta es la misma visión de antes, estaba el trono de Dios, todos juzgados por sus obras. El mar y la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que estaban en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Luego, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Una vez que cada pecador fue juzgado por sus pecados, fue declarado culpable y enviado al lago de fuego, con ellos van a ir el Hades y la muerte. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 26 dice que claramente que la muerte va a ser el último enemigo a vencer. Entonces lo que tenemos que entender es que cualquiera que se oponga a Dios va a ser vencido, va a ser juzgado. Y la muerte misma, que la muerte es la maldición por el pecado, es decir, que la muerte es un enemigo, por más que a nosotros nos permita ir a la gloria eterna, la muerte es un enemigo, esa misma muerte va a ser también destruida. Por lo que entendemos que cuando estemos con Él, nadie va a morir. No va a existir la muerte. Ningún enemigo. Los capítulos 12, versículo 10 hasta el 13, versículo 9, promete Dios una liberación espiritual. Había prometido entonces antes una liberación nacional, se podría decir, o terrenal. Ahora promete una bendición espiritual. Ellos vivían en un constante ida y vuelta de subas y bajas de su fe, fueron destruidos por eso, se rebelaban y Dios los perdonaba. Ya conocemos la historia de Israel, ya de cómo era, que es muy parecida a nosotros, a nuestras vidas, que si no tuviésemos el Espíritu seguramente sufriríamos el mismo destino. Pero entonces Dios les promete que un día eso iba a cambiar. Capítulo 13, versículo 1. Ese día se abrirá un manantial para la familia de David y para los habitantes de Jerusalén. Ese manantial limpiará sus pecados y sus impurezas. Dios está prometiendo que va a haber una fuente inagotable de vida, se podría decir. Una fuente por la cual se iban constantemente
a limpiar de sus pecados. Lo que está diciendo básicamente es no van a necesitar ofrecer ningún sacrificio porque va a haber una fuente que los va a limpiar todos los días, a cada momento y a cada segundo de sus vidas. Y ese manantial ya vino cuando nació nuestro Señor Jesucristo en Belén. Juan capítulo 7, versículo 37, el Señor mismo dice: el que tiene sed, que venga a mí y beba. Y después le dice la samaritana: el que bebe de mí no tendrá sed jamás. El que bebe de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es decir, que esta promesa ya se cumplió. Y Apocalipsis, versículo 22, capítulo 17, dice lo mismo: el que tiene sed, beba del agua de la vida gratuitamente. Esta fuente, este manantial para la familia de David ya se abrió, ya existe, ya está disponible para que cualquiera se acerque a beber de él y que sus pecados sean limpiados y sus impurezas sean quitadas. Entonces vemos que o se van a cumplir o se cumplieron todas las promesas que ofrece el Señor por medio de Zacarías. Y la última profecía que da, que está en los capítulos 9, versículos 9 al 10 y capítulo 14, todo el capítulo 14, hablan del Mesías. Capítulos 9 y 10 hablan del rey y el capítulo 14 habla del Mesías, del día del juicio final. Capítulo 9, versículo 9. Sión, alégrate, Jerusalén, grita de alegría. Mira, tu rey se acerca. Él es justo y victorioso, sin embargo humilde. Va montado en un burro. Tu rey se acerca, les dice Zacarías a los israelitas. Tu rey se acerca. Ya vino, esto ya se cumplió, ya vino él montado en un burro y así entró a Jerusalén. Pero ahora nos está diciendo a nosotros: tu rey se acerca. Otra vez, tu rey está por venir, pero ya no va a venir humilde y montado en un burro, va a venir glorioso con sus santos ángeles a juzgar el mundo. Capítulo 9, versículo 12. Prisioneros regresan a su hogar. Ahora tienen una esperanza. Hoy anuncio que regresaré a ustedes. Capítulo 10, versículo 8. Los salvaré y los llamaré para que se reúnan. Capítulo 10, versículo 12. El Señor los fortalecerá y con su poder irán a donde quieran ir. Son todas promesas referidas a la segunda venida de Cristo. O la primera, pero si es de la primera, ya se puede cumplir también para la segunda. Como mira, tu rey se acerca. Y el Mesías ya vino, lo vimos. Capítulo 1 de Mateo, versículo 21, cuando nace el Señor, que le dice: le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Ese es el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando Él muere y resucita y van a buscarlo, que aparecen ángeles y les dicen a las mujeres: ¿a quién vienen a buscar? Este Jesús que murió, resucitó. No, perdón, me estoy equivocando. Esta es la ascensión de Jesús. Hechos 1, 11. En la ascensión de Jesús, cuando Él, después de estar 40 días resucitado, apareciéndose a más de 500 personas, se va, es llevado al cielo. Y en el versículo 11 dice: Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Y Mateo capítulo 24, versículo 30, el Señor mismo dice que el Hijo del Hombre va a volver y va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las naciones se van a lamentar.
Mateo 24:30, en esos días la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo, entonces todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del cielo. Y después en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice exactamente lo mismo de otra manera. Él va a venir y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Miren, Cristo va a venir en las nubes. Todos lo verán con sus propios ojos, incluso los que lo atravesaron, y todas las naciones de la tierra llorarán por él. Así sea. Hay muchas promesas, muchas veces Dios dice, y el Señor mismo dice, Él va a venir, Él va a volver. Así como les prometió por medio de Zacarías y de Ageo y de todos los profetas, que enviaría al Salvador, así hoy lo está prometiendo. El Salvador va a venir. Va a venir. El capítulo 14 dice, versículo 1, se acerca el día en el que el Señor vendrá a juzgar. Y de ahí es el nombre de la exposición de hoy. Se acerca el día en el que el Señor va a venir a juzgar. Y así tenemos que vivir, pensando en estas palabras. Se acerca el día en el que el Señor vendrá a juzgar. Reunirá a todas las naciones para que luchen contra Jerusalén, la ciudad será capturada, va a haber una batalla al final, va a haber una guerra en la que por supuesto el Señor va a salir victorioso y nosotros con él. Y para terminar, voy a leer 2 versículos. Uno es Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Todos los seres humanos morirán una vez y después vendrá el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Esa es su primera venida. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, ya no humilde montado en un pollino, sino para salvar a los que esperan su venida. Para salvar a los que esperan su venida. A ellos va a salvar, a los otros los va a juzgar, a los otros los va a condenar. Zacarías nos invita a recordar que ese día está más cerca de lo que pensamos y que tenemos que vivir recordando eso. El día se acerca. Cada día que pasa, cada día que nos levantamos, abrimos los ojos, es un día más cerca de ese día. Cada día es un día más cerca de ese gran día final. Y para terminar, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, de 9 al 13. Que aunque parezca, porque, como lo dije, ellos veían que todo eso que le decían era muy agradable, pero el desgano estaba porque no lo veían. Veían que a su alrededor había ruinas. Hoy vemos que el mundo está cada vez peor, que de hecho fue profetizado. El Señor dijo que en los días finales la maldad se iba a multiplicar, así que esto no es de sorprenderse. Pero produce cierto desgano el ver cómo se está degenerando todo. Y en medio de esa degeneración, en medio de esas ruinas en las que se encontraban ellos y nos encontramos hoy ahora, podemos llegar a pensar que está tardando en venir, o que sí, podríamos llegar a desganarnos y a dejar de esperar ese día pensando que falta mucho. Pero el capítulo 3, versículo 9 de segunda de Pedro nos dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Es decir,
que se arrepientan. El día en el que el Señor regrese lo hará de sorpresa como un ladrón, mientras nadie lo espera. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán todas expuestas ante Dios. Todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Ese día va a venir. Para el mundo va a llegar de sorpresa. El mundo, como lo dice la palabra, va a estar comiendo y bebiendo, van a estar en paz. Incluso van a pensar que el mundo va a estar en la mejor época de su vida, de la historia. Ellos van a creer eso. Como en la primera visión de Zacarías. ¿Cómo estaba el mundo? Tranquilo y en paz. Así van a estar. Tranquilos, en paz, disfrutando sus vidas mundanas. Y de repente, como un ladrón en la noche, va a llegar el día del Señor. Y todo va a desaparecer y va a ser destruido. Por lo tanto, dice, como va a llegar ese día, piensen qué clase de personas deben ser. Piensen bien cómo deben comportarse hasta ese día y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen esa llegada, esperen ese día. Y el versículo 12, que dice eso, la segunda parte, hagan lo posible para que llegue pronto. Y esa es otra respuesta a la pregunta de cómo esperamos ese día. Haciendo lo posible para que llegue pronto. Y no es que podamos hacer algo, porque ese día tiene una fecha y no se va a mover, no la va a traer antes Dios porque nosotros hagamos o no hagamos algo. Pero lo que nos está invitando Pedro a hacer, y lo que quiero es también que hagan, y quiero que a partir de ahora hagamos todos, es seamos impacientes con ese día. Hagan lo posible para que llegue pronto, sean impacientes con ese día y deseen que llegue pronto. Vivan con impaciencia por ese día, con tal esperanza que quieran que llegue ya. Entiendan que ese día el mal va a ser juzgado, los enemigos van a ser destruidos, la muerte va a ser destruida y Él va a venir a salvar a los que lo esperan. Deseen ese día, hagan lo posible porque llegue pronto, deseen tanto ese día que no puedan vivir ni un solo día sin pensar en ese día. Deseen tanto que vuelva, que incluso sean movidos a orar porque llegue ese día. Como dice en los últimos versículos de Apocalipsis, ven, Señor Jesús. La Valera dice, apresurándoos para ese día. Habla de apuro, apresúrense, apresurándose para ese día, apúrense para llegar a ese día. Vivan impacientes porque llegue ese día, es lo que nos dice Pedro. Y es lo que no, a la conclusión que llegamos mediante el libro de Zacarías. Él nos está apuntando hacia ese futuro glorioso. Y nos está invitando a que vivamos como Dios manda que vivamos hasta que llegue y que vivamos firmes, agarrándonos de esa promesa de que va a venir. Y agarrándonos tan fuerte y la creamos de tal manera que no podamos pasar un día sin impacientarnos porque llegue ese día. Y de eso se trata el libro de Zacarías. Y vamos a orar para terminar, que la semana pasada me olvidé. Padre, te damos gracias otra vez te damos gracias porque nos estás hablando
todos los días, pero fuertemente cada jueves, cada vez que nos reunimos en tu nombre. Los mensajes de tus profetas son claros y directos y concretos. Con Ageo y Zacarías entendimos que vos estás con nosotros ayudándonos y animándonos a vivir esta vida en este mundo de tinieblas, en este mundo caído, rodeados de la maldad y del pecado y de tentaciones, que vivamos de una manera santa, piadosa, justa, bondadosa y en amor. Amor para con vos y amor para con el prójimo. Y nos asegurás que tus promesas van a ser cumplidas y que vas a volver y que nos vas a venir a buscar y que nos vas a salvar completamente de todo peligro. Esperamos el cumplimiento de esa promesa y deseamos que llegue lo antes posible. Porque queremos verte entre nosotros. Gracias por tantas palabras de aliento. Para tu gloria sea esto y todo en nuestras vidas. Amén. Cantamos ahora entonces para terminar. Loores dad a Cristo el Rey. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptar, de su divino amor la ley, postrados aceptar. Vosotros, hijos del gran Rey, ovejas de la grey, loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Naciones todas escuchad y obedeced su ley, de